De cara a los exámenes que tenemos próximamente en la universidad, me gustaría compartir con vosotros algunas estrategias o herramientas que seguramente todos conocemos, pero que nunca está de más refrescar y volver a dar orden para activar el buen mecanismo y poder estudiar de una manera práctica, útil y que luego nos sintamos bien y con seguridad a la hora de ir a hacer el examen. Sobre todo es importante, antes de empezar a estudiar, saber cuándo tengo los exámenes, que es muy importante y parece una obviedad, pero revisar bien cuándo es el examen y si tengo todo el material para poder practicar el contenido del examen. Es importante que antes de decidir qué tiempo voy a dedicar a estudiar, yo me reúna con todos mis apuntes, tenga todo el material, saber qué actividades tengo que entregar, qué actividades me pueden pedir en el examen para cuando me siente a estudiar, tenerlo todo conmigo. Una vez que ya tengo todo el contenido conmigo y conozco mis fechas de exámenes, es el momento de organizar y planificar mi tiempo de estudio. Siempre lo que suelo recomendar es hacer dos calendarios. Un primer calendario, digamos que más mensual, en el que dejo marcadas mis fechas de aquellas actividades que tenga programadas en las próximas semanas, porque así a golpe de vista voy a poder ver qué tiempo real tengo y qué tiempo real no dispongo para poder estudiar. Una vez que tengo esto, sí que os recomiendo que hagáis una planificación o diaria o semanal, de modo que puedo ir a corto plazo viendo qué necesidades para el estudio puedo ir cubriendo y avanzando. Una vez hecho esto, sí que es importante organizar y planificar bien mi tiempo de estudio. Es mucho más eficaz que coja 3 días y que le dedique X horas, aunque sean poquitas, a esos 3 días, que no querer estudiar todos los días durante muy poco tiempo y sentir que no estoy abarcando todo lo que me gustaría. Es muy importante también ser realista. Si yo voy a tener poquitas horas de estudio, saber amortizarlas bien. No ponerme objetivos de pegarme a tracones estudiando un día y luego dejarlo durante 5, porque al final la eficacia se va perdiendo. ¿Por qué? Porque lo que necesito es ir anclando contenido poco a poco, pero de manera eficiente. Dicho lo cual, lo primero, mi horario de estudio. Existe una técnica que es la técnica Pomodoro, que es la que se suele utilizar para poder hacer un buen anclaje y poder optimizar mi tiempo de estudio. La técnica Pomodoro consiste en hacer 4 pomodoros principalmente. Cada pomodoro son unos 25-40 minutos máximo en el que yo estoy rindiendo al 100%. Luego os explicaré cómo no distraernos en ese 100%. ¿Vale? Una vez que yo he estudiado durante ese tiempo, 25-40 minutos máximo, paro unos 3-5 minutos y así lo haré durante 4 pomodoros, 25-40 minutos, para luego hacer un descanso un poquito más largo. Se ha demostrado que esta técnica lo que permite es hacer un buen anclaje del contenido y llevar al 100% mi tiempo de estudio, porque nuestra mente, nuestro cerebro está preparado para aguantar esa presión y ese tiempo máximo de estudio durante unos 40 minutos con la máxima atención. Luego siempre nos ocurre a todos, da igual el método que utilices, que viene alguna pequeña distracción. Para ello es mejor darse permiso y dividir el tiempo en pomodoros. Una vez que yo tengo planificado mi tiempo y sé cuándo voy a estar estudiando, es muy importante saber en dónde voy a estudiar. Tener un lugar concreto para el estudio es imprescindible, un lugar que esté ordenado, un lugar que no necesite estar quitando cosas, moviendo, o que yo tenga que estar trasladando todos mis apuntes constantemente, porque al final eso también genera un poco de desorden a mi cabeza y además también me va a dar seguridad y el lugar a donde yo tengo que ir a estudiar. Si yo sé que todos los días me levanto y me voy a una habitación o me voy a X biblioteca y ya sé en dónde voy a estar estudiando, me va a dar seguridad y control para poder iniciar en mi cabeza el proceso de comenzar a estudiar. Cuando yo comienzo a estudiar es importante planificar qué contenidos voy a estudiar. Se habla de que es bueno ir alternando asignaturas. No es una mala idea siempre y cuando tengas, lo que os decía al principio, todo el contenido bien organizado. Para ello, organizo mi contenido que voy a estudiar. ¿Qué os recomiendo? Que empecéis por asignaturas que sean un poco más sencillas y que te requieran un enganche mucho más fácil al estudio, para que no sea una actividad muy tediosa. Para el estudio es muy importante la motivación y ponerte pequeños retos, y uno de ellos puede ser: empiezo por lo sencillo, técnica sándwich. En el medio me pongo alguna asignatura que me cuesta un poquito más o que me da un poco más de pereza y termino nuevamente con un contenido quizás más práctico o algo que me permita terminar mi tiempo de estudio de una manera positiva conmigo mismo. Habrá veces en las que termine de estudiar y tenga la sensación de que no he aprendido nada o que ha sido un caos. No pasa nada.
es hoy, mañana será un nuevo día de estudio. Lo importante es que te planifiques día a día y a corto plazo y con motivaciones y retos diarios. Cada día su contenido, su reto y su conclusión, que seguramente sea positiva. Una vez que yo he terminado de estudiar, es importante también hacer un repaso de los contenidos. No solamente decir, bueno, estudio, me aprendo todo de memoria y ya llegará el examen. Para ello es importante la planificación, dejar unos días antes del examen tiempo para el repaso. ¿Vale? ¿Cómo afronto la tarea de estudiar en sí? Es importante, primer paso, leer todo el contenido comprendiéndolo. Una vez que yo he leído el contenido y lo he comprendido, es el momento de comenzar a subrayar y de señalar aquella información que es más relevante e importante. ¿Para qué? Para posteriormente realizarte tú tus propios apuntes. un buen método de concentración y que favorece el aprendizaje es escribir a mano tus propios apuntes. Para ello, un tercer paso es hacerte un esquema o resumen para empezar a anclar ese contenido de aprendizaje. Y por último, la técnica en sí de la memorización, que puede ser bien a través de esquemas, a través de cuadros, de dibujos. Cada persona sabe lo que le funciona para hacer la memorización y es válido todas las formas de estudiar, siempre y cuando para ti sean útiles y prácticas. Un dilema que hay respecto a la hora de estudiar y la concentración es ponerse música, sí o no. Depende, hay gente que funciona muy bien con música de fondo y gente que no le sirve para nada la música. No hay un método universal, no hay un método mejor o peor, es todo muy individual. Para ello te animo a que empieces a planificarlo ya, a que empieces a ver y a explorarte a ti mismo cómo te enfrentas bien a la tarea. Dependiendo de la asignatura y cómo te vayan a pedir luego en el examen que devuelvas el contenido, va a requerir que estudies de una manera mucho más global o quizás de contenido mucho más específico con datos y fechas. Para ello, planifica, prevé y confía en ti mismo.